Pancho Villa fue una de las figuras míticas de la Revolución Mexicana, héroe o villano. Yo le recomiendo mucho, hay un libro de Frederick Katz en 2 volúmenes que aborda la leyenda blanca y la leyenda negra de Pancho Villa. Cada quien tiene también su propia respuesta y por eso nos vamos a enlazar con Atalo Mata hasta el Monumento a la Revolución para que nos vea qué preparó sobre el asesinato precisamente de Pancho Villa. En los últimos días ha estado en boga de todos que sí, que sí no, que sí es justo que el Estado mexicano declare un año de Pancho Villa, que sí era violador, que sí mató a mucha gente. Mi querido Atalo, buenos días. Así es, Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues sí, mucho se ha hablado de la vida de Francisco Villa, este revolucionario emblema en nuestro país. Y pues más allá de hablar de la vida, pues ahora quisimos enfocarnos a hablar de la muerte, de su ejecución, de su homicidio. Y estamos aquí en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, muy cerca del centro histórico de la Ciudad de México, precisamente porque aquí es donde se encuentran los restos o parte de los restos de Pancho Villa. Entrevistamos a 2 historiadores muy importantes de nuestro país y esto nos contaron. Pensemos en Pancho Villa como esta figura del norte, como esta figura de bandido, de héroe, de libertador o de incluso hasta como de verdugo en algunos pueblos y ciudades del norte. Sabemos que tenía antecedentes delincuenciales y que se mete a la Revolución Mexicana para, digamos, redimir esa vida y para sanear sus expedientes judiciales a través de Abraham González. Por lo cual se acercan estas industrias productoras de Hollywood, se acercan con Francisco Villa, con Pancho Villa y le mencionan la posibilidad de estar grabando en directo las batallas que están ocurriendo en el norte del país para así generar una película. El crimen fue cometido por rancheros de Durango, sobre todo, que habían tenido agravios familiares. En el caso de uno habían matado a prácticamente toda la familia, ¿sí? O que tenían presiones con el hacendado Pancho Villa. Un grupo de personas que fueron dañados durante su vida a nivel familiar y a nivel personal, siendo asesinados sus esposas, sus hermanos, sus padres, y que en cierto momento se reunieron alrededor del diputado de ese entonces de Durango, Jesús Salas Barraza, y que planearon y orquestaron el asesinato de Francisco Villa tendiéndole una emboscada entre las calles de Benito Juárez y Barreda en el Parral, Chihuahua. Rentaron 2 cuartos que estaban a escasas cuadras de la casa del amante de Pancho Villa en Parral, que se llamaba Manuela Casas. Entonces sabían que cuando la fuera a visitar iba a pasar por ahí. En el coche iban 4 pasajeros, Villa, su secretario Miguel Trillo, un chofer que no iba de chofer porque al volante iba Villa, un par de asistentes y un par de escoltas. Vaciándole cerca de 45 balas a su Dodge negro de 1918, le vaciaron todas estas cargas incluso de calibre 50. Alrededor de 15 balas le dieron en el cuerpo y una en la cabeza, dando muerte instantánea al caudillo del norte. En el automóvil de Villa iban 7, murieron 4, Villa, Trillo, y sobrevivieron 3. La versión que sostiene que fue un crimen político la manejan los provillistas, porque el decir que era un crimen político victimiza otra vez a Pancho Villa. E incluso Barraza declara en cartas que envía a Obregón sobre lo orgulloso que se siente de haber eliminado esta amenaza potencial, tanto para el Estado, para el territorio y para el gobierno. El cuerpo de Pancho Villa actualmente se encuentra en el Monumento a la Revolución, pero solamente llegó el cuerpo y hasta ahora no se sabe el paradero de dónde está la cabeza de Francisco Villa. Amado y odiado Pancho Villa, personaje de la Revolución Mexicana, Paco, y coinciden los historiadores, los expertos, que finalmente pues era inevitable este asesinato, la desaparición
de Francisco Villa debido a que ya representaba una amenaza para el gobierno en ese entonces. Fíjate, querida Talo, ahora que decía el historiador de la cabeza de Pancho Villa, hay un rumor de que en una de las facultades de Harvard, uno de los ritos de iniciación de una de estas logias es precisamente jurar sobre el cráneo de Pancho Villa. Quién sabe si esto sea cierto o no, ¿no? Y se dice que hay varias cabezas de Francisco Villa que luego se andan ofertando y resultan un fraude. Lo cierto es que relacionado con Estados Unidos, Francisco Villa sí fue muy reconocido y admirado por la Unión Americana debido a que, como decíamos ahí en la cápsula, Paco, pues Francisco Villa fue seguido por documentalistas y por cineastas de Hollywood para todas sus batallas. Entonces, pues sin duda es un emblema no solo de México, sino también de los Estados Unidos. Muy bien, gracias, mi querido Talo. Hasta luego, muy buen día, Paco. Buen día. Ya se van a pelear estos dos, ya verá el contragolpe deportivo. Sale, mi hermano, nos vemos al rato. Adiós, mano. Nos vemos al rato, mano.